doctorados que sean para Iberoamérica. Y comenzaron a preparar un doctorado que sobre todo quien lleva, quien lo maneja, quien lo organiza, es Ecuador. Ecuador, eso es un programa de doctorado excelente, y ese programa se llama Programa Prometeo. Prometeo. Eso lo deben conocer, porque también se conoce aquí, pero Ecuador es quien coordinó a partir de aquí ese programa. Por eso las cosas no salen así, ay, no, vamos a hacerlo, no, fue a partir de él. El programa de televisión educativa iberoamericana está funcionando. Sobre todo funciona el de la radio, el de la radio iberoamericana. Y las experiencias de canje de deuda. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto está aquí? Porque ellos hicieron, bueno, les repito, una evaluación. ¿Está funcionando o no está funcionando? Y entonces la valoración fue positiva. Dijeron que sí estaba funcionando, pero déjenme decirle que yo revisé el documento y resulta que sí ha habido algunos cambios. O sea, en Venezuela es mentira que ahí se hagan analfabetismo, por supuesto, pero sí hubo, a partir de ese movimiento de no todo el mundo a leer, todo el mundo a estudiar, pues algunos, entonces sí hubo algunos cambios. Por supuesto, esto lo puse entre líneas discontinuas porque nos dice que hay una valoración positiva y que eso nos lleva a una cohesión social y a la aplicación de políticas inclusivas. ¿Se acuerdan que las políticas inclusivas fue aquello de los primeros? ¿Qué es lo que se busca? Bueno. Y entonces el plan de lectura. Y entonces el espacio iberoamericano del conocimiento. Entonces vamos a evaluar qué estamos haciendo. Bueno, la cosa está ahí más o menos. Y sí, como que se ha incluido gente. O sea, ese es el resultado al que llegaron. Perdonen la trivialización de que digan, sí, sí, incluido gente, sí. Pero es que sí ha sucedido. Pero los resultados pues deberían ser otros si realmente los gobiernos destinaran el dinero para el cual se comprometieron. Porque, por ejemplo, en Honduras, que se comprometieron en el año 2004, porque ellos estuvieron en la conferencia, además ellos fueron a Sevilla, y yo recuerdo particularmente el discurso de Honduras, porque ellos dijeron, nosotros que ahora vamos a incluir a nuestros indígenas, y lo de ellos fue sobre todo llevar a los indígenas a la universidad. Lo hicieron con un proyecto. ¿Perdón? Lo hicieron con un proyecto cordial. Ajá. Escuela nueva. ¿La? Escuela nueva. ¿Allá lo hicieron? Sí, es que, pero así como usted dice, ya lo hicieron, es que precisamente ese proyecto, ellos dijeron que lo iban a hacer. Ellos lo prometieron. Sí, pero el alcance, usted vio la foto que está de primerita, que son unos indígenas que aparecen, pues eso es la gente de Honduras. Pero es tan pequeño el alcance de esas políticas, es porque hay demasiadas situaciones y unos problemas políticos que giran e ideológicos que giran alrededor de la gente que quiere hacer las políticas. Porque no es posible que puede que Honduras sea un país pobre, más pobre que Colombia, más pobre que Venezuela, mucho más pobre. Pero, ¿por qué destinan dinero a algo y se descubre corrupción? Por ejemplo, en El Salvador se descubrió un problema de corrupción. ¿Ustedes saben lo que es El Salvador? Un país tan pobre como El Salvador y que su propio gobernante lo robe. Eso pasa acá. Bueno, no me lo diga a mí.
Y si hay papel, lo compro. Si no hay, no se compra. Y tengo que comprar 2 paquetes de papel, porque no puedo llevar más. Y solamente puedo llevar 4 latas de atún, 2 botellas de aceite, 2 paquetes de café y 4 paquetes de pan. Y los que no llevan nada en casa, ¿Ah? los que no pueden comprar nada, se tanta cola y no tienen acceso. Y es que el problema es que no llegue, es que el problema es que tú terminas la cola y resulta que no hay. Que no hay porque la escasez está ahí, que no hay. Pollo, carne, por Dios. Sí. Entonces cuando hablan de... Sí, es que la riqueza de Venezuela siempre ha sido un mito. Un mito en el sentido de que Venezuela no es un país rico, sino que el gobierno siempre fue un gobierno rico. Es el gobierno el que es rico. ¿Usted sabe qué es riqueza? ¿Usted sabe dónde queda Casarsa? ¿No? Casarsa es el norte de Italia. Casarsa. Casarsa es una pequeña ciudad que está al norte de Italia. Está en una provincia que se llama Friuli Venezia Giulia. ¿Saben dónde está Venecia? Eso se llama el Friuli italiano. Hay un pueblo que se llama Casarsa que tiene una bodega de vino. Ellos venden 8 millones de botellas de vino al mes. Eso es ser rico. ¿Entiendes? España, por ejemplo, a España le entran recursos económicos, la misma cantidad que le entra a Venezuela por petróleo, le entra a España por jamones y aceite de oliva. Solamente, sin contar los dulces, la empresa de turismo, los salmones, sin contar todo lo que ellos venden, todo lo que tienen las empresas navieras, la industria de cosas de esta, electrónica, la medicina, la industria de armas, porque miren cómo venden armas, también. No, es que todo hay que decirlo, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Y el mito de la riqueza nos dice a nosotros, por ejemplo, que ustedes pueden sacar una cuenta facilita. Un barril de petróleo costaba en Venezuela en diciembre de 2013, ya hace 1 año y 2 meses, 3 meses, costaba $100 un barril de petróleo. Y de acuerdo con el gobierno, se sacan diario 3 millones de barriles diarios. Una cuenta facilita. 3 millones de barriles diarios. Cada barril de diario de petróleo a $100, ¿cuánto le da? 300.000 millones. Te da. Ahora, ¿qué sucedió? Con ese dinero a diario, que la gente se cae de hambre en el piso, caminando en la calle. O sea, ¿qué sucede? Entonces, claro, el barril dejó de costar $100 y pasó a costar $48. Está hoy a 54, subió hoy a 54. Bueno, la semana pasada estaba a 48, ha fluctuado entre 50, 40. Entonces, claro, el dólar cuesta 6.30, 12 bolívares, pero eso es el oficial. Eso es una cosa muy complicada. Y el dólar oficial, el otro dólar oficial, que es el Simadi, cuesta 198. O sea, uno cuesta 12 y el otro cuesta 198. Vean la diferencia. Eso no es mercado negro.
El mercado negro está en 270, 260 cada dólar. Y es delito comprar dólares. Y es delito estar vendiendo dólares en la calle ni nada de eso. Eso no se puede hacer porque eso es ilegal. ¿Correcto? Entonces, dicho esto, yo digo como Alicia Alonso. ¿Saben quién es Alicia Alonso? La bailarina cubana. Bueno, Alicia Alonso, cuando le preguntaban algo en alguna parte, cualquier parte del mundo donde ella fue a bailar, le preguntaban, mire, y en la política y tal, dice, yo no hablo de política, contestaba ella. Yo siempre digo, yo no hablo de política. Entonces, yo digo los números y digo los números del gobierno, solamente, no hablo de política. Si no quiero que me pegue la cárcel con ella. Entonces, ¿cuáles fueron las políticas del 2007? Las políticas fueron, haciendo la evaluación, ratificar que el Estado debe reforzar la inclusión y la cohesión. Pero fíjense que esto fue, más que todo, una idea producto de la evaluación. Y el otro era el de reafirmar el compromiso. Parece que aquello de, bueno, mira, vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y hacer la evaluación, y que el resultado, bueno, la valoración haya sido positiva, pero no lo que se esperaba. Entonces se habló de una reafirmación del concepto. ¿Está claro esto? Hasta aquí, todo esto es muy sencillo. Esto es, más que todo, las políticas históricamente, el estado del arte de la revisión de las políticas en Iberoamérica. En la conferencia que se hizo en El Salvador, de la que habíamos comentado algo hace rato, se habló de juventud y desarrollo. ¿Qué pasa con la juventud que no se le ha mencionado dentro de las políticas? Bueno, entonces se consideró que la propia juventud tenía que ser el factor de cambio dentro de la sociedad para que existiera la inclusión social y el progreso equitativo. Y entonces salió una cosa de aquí, como salió en el 2006 aquello del espacio iberoamericano de reconocimiento, una cosa sumamente importante llamada las metas educativas del 2021, y se les llamó a eso jóvenes de los bicentenarios. ¿Por qué? Porque incluso ahora se les llama los bicentenarios, así. O sea, toda la gente que son jóvenes para el 2021. ¿Por qué los llaman los bicentenarios? Porque en el 2021 fue cuando fue cuando América Latina se liberó y se convirtieron en países, se liberaron de España, del Reino de España, y se convirtieron en países independientes. En el 2021 nosotros estarán cumpliendo 200 años realmente de ser países libres, y todos los que sean jóvenes en el 21 se les llamarán los bicentenarios. Entonces, a partir de ese pensamiento, nosotros nos llamarán los bicentenarios. Se llegó a esta conclusión, que los estados son responsables de las políticas educativas y que además de eso tienen que tener el compromiso de sumar los organismos internacionales, la comunidad educativa, las organizaciones sociales, pero todas ellas buscar que sean lideradas por los propios jóvenes, porque a partir del pensamiento de la juventud es cuando se va a llegar al desarrollo de nuestras sociedades. Fíjense que esto es un cambio de enfoque. Es un cambio de enfoque. Ya no es aquello de que la sabiduría, el conocimiento y la experiencia son los que van a cambiar el mundo.
sino son los bicentenarios los que van a venir a cambiar Iberoamérica. Pues está buenísimo eso de que sean los estados, o sea, nosotros, no el gobierno, sino todos. Sino los estados. Allí se cambió. Hay un problema, que en Latinoamérica hay un divorcio total del concepto de estado. Exacto. Nosotros no entendemos el concepto de estado. Para nosotros todo es los gobernantes, pero nuestro compromiso deja de existir, o sea, somos unos entes aparte, en los cuales nos movilizamos porque sí, pero no porque queramos, o sea, no nos movilizamos por nuestro propio impulso, sino porque sucede eventualmente. Entonces es muy difícil cuando ponemos una política de los estados, porque primero habría que votar en el Consejo de Estado, habría que los chiquitines entendieran qué es el Estado, cuáles son sus compromisos, sus deberes, Claro. para que tengan claros sus derechos. Porque es que acá se habla solo de Gobierno. derechos, pero nunca hablamos de los derechos. Esto es importantísimo para estas políticas. Sí, por eso es que el cambio que se dio aquí de los estados incluyó a las comunidades educativas como a la sociedad civil. Las comunidades educativas, cuando esto se definió, por supuesto, esto está resumido de lo resumido del hiperresumen, ¿no? Cuando se habló aquí de comunidades educativas, se habló de unas políticas direccionadas hacia la búsqueda del consenso con padres, representantes, docentes y grupos empresariales que pudieran trabajar en conjunto con el Estado y que le propusieran al gobierno esos cambios. Fíjense cómo entonces se revierte la idea de antes. La idea era el gobierno va y busca, hace una alianza estratégica con las empresas y entonces va y se le ofrece la educación a la gente. Aquí no, aquí se hace un planteamiento distinto. Este planteamiento fue muy interesante y trajo para Lisboa, lo que se llamó la Conferencia de Lisboa. Tiene unos libros muy interesantes, les voy a decir dónde lo van a conseguir. Y se habló del conocimiento como factores estratégicos y la innovación. ¿Por qué? Porque el eje temático era innovación y conocimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Resulta que la gente que se reunió y dijeron, nosotros somos el Estado, nosotros no somos el gobierno, nosotros somos los jóvenes, nosotros somos la empresa, somos la sociedad civil, nosotros queremos innovación ¿a través de qué? A través de la tecnología. Y queremos conocimiento ¿a través de qué? De nuevas fuentes de conocimiento. Y esas nuevas fuentes de conocimiento nos las dan no solamente las tecnologías de la información y la comunicación, sino las formas como se transmiten y además el código deontológico que manejen los profesionales de cada una de sus especialidades. Eso es decir, eso es un problema axiológico, o sea, ético. La ética me dice a mí cómo yo voy a manejar la transmisión del conocimiento. Porque entonces el gobierno se pone en peligro. Cada gobierno se pone en peligro si deja que el Estado, la sociedad civil y la empresa manejen exactamente lo que significa el concepto de educación y de educación superior. Y entonces hubo gente que discutió esto muchísimo y dijo, alto. ¿Se acuerdan de lo primerito que hablamos? Que fue que en 1929 la educación y la estrategia educativa estaba en manos de los privados. Bueno, y a partir de 1929 cambió. Entonces la gente dice, no, pero es que vamos a dar la vuelta. Dice, ya va. Es que resulta que la globalización no es un asunto del que yo pueda estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Eso está. Eso es. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. La globalización llegó
y está aquí. Y las tecnologías de la información y la comunicación mueven a todo el mundo. No hay pueblos indígenas vírgenes, olvídense de eso. No, que entonces hay gente que estudiantes míos me dicen, bro, pero no es posible. El café. Y yo estoy ahora que te hago, ya voy a terminar. No, si voy por apenas por 2009, faltan 10, 11, 12 meses. Ahorita paramos después de Lisboa. Les decía que tengo estudiantes que me dicen, no, profe, pero es que nosotros debemos dejar quietas a las comunidades indígenas, debemos no meternos con el problema multicultural y tenemos que asumirlo como un diálogo. Se puede hablar multiculturalmente e interculturalmente. Se ha hablado de choque de civilización, se ha hablado de diálogo entre civilizaciones y ahora se habla de alianza entre civilizaciones. Y esas civilizaciones, esa palabra se le ha cambiado a la de civilizaciones y ahora se le pone de cultura. Entonces tenemos choque de culturas, diálogo entre culturas y alianzas entre culturas. Pero no tenemos indígenas puros. Miren, los indígenas en Venezuela, uno los ve, uno va allá y habla con ellos y todo lo demás. Y yo lo he hecho, yo he estado allí, eso no me lo va a contar nadie, y eso es igualito que sucede acá. Y hay uno que está en Puerto Ayacucho, que está allí está la frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil. Y ellos hablan 3 idiomas. Hablan portugués porque se entienden con la gente con la que van a comprar la mercadería allí mismito. Ahí caminando, porque eso es selva y ahí no hay nada. O sea, no es selva virgen, sino es que, o sea, no hay asfalto, no hay ciudad. Eso es una comunidad rural. Ellos caminan ahí y hablan portugués. Claro, lo hablan a su estilo. Hablan español también. Lo hablan a su estilo. Y hablan su lengua. Y entonces yo recuerdo que cuando estábamos allá, ellos nos dijeron, estaban peleando, porque esto es con la comunidad salesiana, o sea, yo estaba con la comunidad salesiana, quiero decir, ¿no? Ellos estaban peleando porque no les mandaban el avión los militares para sacar a la gente que tenía fiebre, ¿no? Con el chikungunya, que aquello fue horroroso, y la epidemia de chikungunya y de dengue. Entonces yo me acuerdo que él le decía, tú militar, tú no traes avión, tú tienes que traer avión, y tú cuando traes avión nosotros pagarte 100.000, y tú ahora no quieres traer avión, tú quieres 400.000, no, nosotros no te dan 400.000, nosotros te da 100.000, pero no te van a dar 400.000, porque les llevan un avión, lo montan, ellos reúnen plata entre toda la comunidad y se montan en el avión y los llevan entonces a Ciudad Bolívar y los vacunan, les dan un poco asistencia médica y los regresan. Pero les estaban pidiendo no el dólar, ellos estaban pidiendo el 300%. Y yo decía, pero qué locura es esta, ¿no? Son 100.000 bolívares, son 100 millones de bolívares. Nosotros le tachamos 3 ceros, pero sigue siendo lo mismo, tachando 0. O sea, yo ganaba 8 millones, ahora gano 8.000 bolívares. O sea, me quitaron los 3 ceros, nada, es lo mismo. Entonces, la idea precisamente de esto, de estas comunidades, es que el planteamiento ético que yo me hago frente a las comunidades indígenas, ante los diálogos interculturales, ante los diálogos sociales y ante los cambios. Y el Estado tiene que asumirlo junto con el gobierno. Entonces, en Lisboa se escribieron, por eso fue tan importante Lisboa, se escribieron las metas educativas del 2021, que es la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. Ellos dijeron, bueno, en el año 2021 tiene que suceder lo siguiente: hay que reforzar y ampliar la participación. ¿De qué?
de la sociedad en la acción educadora. Por eso era aquella discusión del Estado y la sociedad civil. Hay que reforzar eso. Y que el gobierno se ocupe de la parte del financiamiento. Hay que incrementar las oportunidades. Hay que aumentar la oferta en educación inicial. Ese es un gravísimo problema. Y además el carácter educativo de la educación inicial. Porque la educación inicial se ha convertido en un depósito de párvulo. Traigan a pagar a los muchachitos, y la mamá mete a los muchachitos allí y lo van a trabajar. Y los niñitos juegan, se ensucian unos a otros, a todos les da gripe al mismo tiempo, vuelven para su casa, ¿verdad? Y salieron de la educación inicial y no aprendieron nada. Entonces el carácter educativo de la educación inicial no es volver al silabario, sino que tenga un carácter real de educación. Universalizar la educación primaria, por supuesto, mejorar su calidad, ofrecer el currículo significativo que asegure la adquisición de las competencias. Eso es en educación básica y media. Incrementar la participación de los jóvenes. Si no se incrementa la participación de los jóvenes en educación universitaria y en educación secundaria, ¿cómo van a llegar a la educación superior? Es imposible. Favorecer la conexión entre educación y empleo a través de la educación técnico-profesional. Eso es algo que vamos a hablar luego cuando veamos otra. Ofrecer las oportunidades de educación a lo largo de toda la vida. Esto es un programa bien interesante, porque aquí está una cosa que se llama educación informal, educación no formal, y hay otra cosa que se llama formación permanente. No, que es lo mismo, no es lo mismo. Programa de formación permanente, educación informal y educación no formal. Luego tienen fortalecer la profesión docente, lo dejan solito. Solito porque para eso hay un trabajo aparte. Ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento. ¿Se acuerdan de aquello del espacio iberoamericano del conocimiento que está listo, que es una organización, tiene objetivos, planes, líneas de acción, financiamiento? Bueno, que eso hay que ampliar. Y hay que invertir más y mejor en educación. A Lisboa fueron todos, y todos firmaron. Y además de eso llegaron a todos sus países con las metas educativas del 2021, haciendo unas pancartas enormes. Esto hay que exigirlo, porque además ese es otro problema que tenemos nosotros, que no tenemos cómo exigir nuestros derechos. Después vamos a hablar un poquito de la conferencia de Argentina. Si quieren, tómense el cafecito, descansen, para que descansen todo el mundo. Dígame. Esta es la contrapropuesta a lo que llamamos la doctrina del shock, implementada por los Chicago Boys, desde Chile y todo eso, porque estoy viendo que hay muchas cosas relacionadas, pero ustedes no